Bueno, voy a resolveros algunos ejercicios de los que hemos visto en clase. Una vez más os insisto que el 16 es el más fácil de todos los que hemos visto, así que vamos a repasarlo una vez más. Tenemos un cubo y un cubo será un cuadrado. Perfecto. Todos los cuadrados de este cubo, todas las caras van a ser cuadrados. En este caso nos dice que la altura son 3 centímetros y por lo tanto pues la anchura también y la profundidad también, por el hecho de que es un cubo. Eso nos dice que todos los lados son iguales. Entonces yo calculo el área de la base, por ejemplo este 3 por este 3 por 3, 9, y ese área de la base la multiplico por la altura, lo que nos hace 3 dimensiones en el espacio, nos hace un volumen. A partir de la superficie le pongo una dimensión más, que es en este caso la altura, y nos sale lo que es la capacidad del volumen. Hacemos 3 centímetros por 3 centímetros por 3 centímetros y los números multiplicados nos da 3 por 3, 9 por 3, 27. Pero es que los centímetros también multiplicados, si esto fuera una superficie, sería centímetros por centímetros. Centímetros cuadrados es una unidad de superficie. Centímetros a secas es de longitud, de una dimensión solo. Pero centímetros por centímetros por centímetros nos dará centímetros cúbicos, que es una medida de volumen o de capacidad. Ok, si tenemos esto y sabemos que la densidad es lo que nos dice el enunciado, 0,23 gramos centímetros cúbicos, podemos ver que centímetros cúbicos y centímetros cúbicos es la misma unidad y por lo tanto las podemos mezclar. Si las unidades no son las mismas, tenemos que usar factores de conversión para que sí que lo sea y podamos mezclarlos. Imaginaos que esto ahora mismo está en metros cúbicos. Pues o bien cambiamos esto a gramos por metros cúbicos, o bien cambiamos estos metros cúbicos a centímetros cúbicos para que estén en la misma unidad, si no, no podremos mezclarlos. Sea masa, volumen o densidad, tienen que ser las mismas unidades. Si estuviéramos sacando aquí la masa, tendría que estar en gramos. Si estuviera en kilogramos, tendríamos que pasarlo o bien los kilogramos a gramos, o bien estos gramos a kilogramos. Estos gramos de la densidad solo, sin cambiar los centímetros cúbicos de abajo, haciendo que la parte de la masa, que está arriba en la densidad, cambiara a kilogramos, en caso de que esto fueran kilogramos. Solo si está en la misma unidad, sea densidad, volumen o masa, podremos operarlo junto. Bueno, sabemos que la fórmula de la densidad es densidad igual a masa entre volumen. Es una fórmula básica de este tema. Así que sabemos densidad y sabemos volumen. Hemos dicho que es calculando estas dimensiones sacábamos volumen. Centímetros cúbicos es unidad de volumen. Gramos por centímetro cúbico es unidad de densidad. Y por ello, si calculamos esto y esto, al final la masa, que es lo que nos pide el enunciado que saquemos, nos la dará en gramos. ¿Vale? Nos pide sacar la masa. Sabiendo que la altura en este caso son 3 centímetros, nos pide sacar la masa. Entonces tenemos este dato, tenemos el volumen, que está medido en centímetros cúbicos, lo tenemos aquí, y tenemos la densidad, que nos lo da el ejercicio, nos lo da el enunciado, 0,23. Solo tenemos que sacar la m, que sea nuestra incógnita. Así pues, 0,23 es nuestra densidad, gramos, centímetros cúbicos. Esto es igual a la masa, que es nuestra incógnita, entre el volumen, que es centímetros cúbicos, 27, lo que hemos calculado. Así pues, lo que está abajo, para despejarlo, pasará arriba multiplicando, porque aquí está abajo y está dividiendo. Tenemos que dejar la incógnita, la x, masa, sola, para que podamos calcular un valor numérico para esta incógnita, si no, no podremos. 23 por 27 y además gramos arriba, centímetros abajo, centímetros cúbicos y centímetros cúbicos arriba. El 27 tiene los centímetros cúbicos en la parte de arriba de la fracción y el 0,23 lo tiene abajo. Entonces arriba con abajo se tacha y las unidades de esto, lo que nos dé, nos lo dará en gramos, como hemos dicho antes. Por lo tanto, lo que sea de masa, que hemos calculado antes que era 6,21, nos lo dará en gramos. La única unidad que no hemos tachado centímetros cúbicos arriba con los centímetros cúbicos abajo, igual que en los factores de conversión. Y se nos queda en gramos, que es la masa. Este ejercicio es fácil. Por eso os lo pongo a modo de introducción, que ya lo hemos hecho en clase. Vamos a ir ahora con el 15. Nos dice
Una plancha de metal tiene las siguientes dimensiones. Vamos a dibujarla. 15. Una plancha de metal tiene las siguientes dimensiones. Tenemos aquí la plancha. Y nos dice 1,5 metros, 1,5 metros de largo en su dimensión más grande. Tendremos también 0,3 metros, 0,3. Cuidado que esté todo en metros. Es importante que las unidades siempre estén en lo mismo. Si no, no podremos ni aun sacar el volumen. Tiene que estar todo en metros. Si vais al ejercicio original del libro, veréis que no está todo en metros. Hay una cosa que es el grosor, esto de aquí, que estaba en milímetros, si no recuerdo mal. Entonces, 0,02 de grueso, en este caso. Tenemos aquí, una vez más, 3 dimensiones. Antes las 3 dimensiones eran igual, porque era un cubo perfecto. Todos los lados eran iguales. Pero aquí todas las dimensiones son distintas. No obstante, como están en las mismas unidades, podemos simplemente multiplicar todo y nos dará el volumen. El volumen será, por ejemplo, 0,3 por 1,5 por 0,02. Lo multiplicamos todo y nos dará 0,09 metros por metros por metros, metros cúbicos. ¿De dónde salen los metros cúbicos? Pues que hemos multiplicado este metros por este metros por este metros. Metros multiplicado por sí mismo 3 veces, metros a la 3, metros al cubo. Volumen. Entonces, si tenemos una densidad, de momento nos dice el volumen. Nos dice cuál es el volumen en metros cúbicos. Si tuviéramos una densidad podríamos sacar la masa, exactamente igual que en el ejercicio anterior. Pero este ejercicio no nos está multiplicando. O sea, no nos está pidiendo que saquemos la masa. Podríamos sacarlo y seguramente un ejercicio después nos podría decir eso. Oye, ahora que tienes el volumen y te doy la densidad y me sacas la masa, igual que en el 16. Pero no, lo que nos dice es cuál es el volumen en metros cúbicos. ¿Cuál es el volumen en metros cúbicos? Lo tenemos aquí. Esta es la respuesta al ejercicio A, a la parte A, al apartado A. Y en el B nos dice cuál es su volumen en centímetros cúbicos. Pues vamos a verlo. Volumen en centímetros cúbicos. Tenemos esta referencia, 0,009 metros cúbicos. Hacemos el factor de conversión. Solo tenemos que cambiarlo a, en este caso, centímetros cúbicos. Muy fácil. Cogemos, ponemos aquí lo que queremos quitar, abajo con arriba se tachará. Y arriba ponemos centímetros cúbicos, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio que cambiemos. Entonces, ¿cuál de los dos es más grande? Los metros, le ponemos un 1. ¿Cuál es la equivalencia que tengamos entre centímetros cúbicos hasta metros? Tenemos 2 saltos, centímetros, decímetros, metros. 2 saltos, 1, 2. Y a esos 2 saltos los vamos a elevar a la 3, porque son cúbicos, son 3 dimensiones del espacio, alto, ancho y profundo. Así que multiplicaremos el 0,009 o 9 por 10 a la menos 3 por 10 a la 6. Si queréis hacerlo por notación científica, igual es más fácil. Hemos dicho que tachábamos este con este y se nos quedará en centímetros cúbicos. Podemos hacerlo en notación científica si queréis. Cogemos el 9 por 10 a la menos 3. 0,009 será lo mismo que 9 por 10 a la menos 3 por 10 a la 6. Lo que nos hace que misma base los exponentes se sumen. Menos 3 más 6, 3. 9 por 10 a la 3. Y nos sale ya bonito en notación científica. cm3. Es decir, 9000. En este caso, la potencia, el orden de magnitud de 3 será del orden de los 1000. Y por lo tanto, 9000. Con eso ya tenemos el ejercicio hecho. Nos pedía en centímetros cúbicos. Aquí lo tenemos en centímetros cúbicos. Vamos entonces ahora con el siguiente, el 14. Nos dice el 14. La densidad del hierro es... La densidad del hierro es... Epa, he puesto apartado. No, densidad igual a... Densidad del hierro es 7800 kilogramos por metro cúbico. Nos pide calcular el volumen de 1 kilo de hierro en centímetros cúbicos. 1 kilo está en las mismas unidades. Esto es masa. Tenemos densidad, D de densidad. Tenemos que calcular volumen.
y lo tenemos que calcular en centímetros cúbicos porque así nos lo pide el enunciado. 1 kilo, ¿cuánto será la masa de esto que es esta densidad de hierro? ¿Cómo será eso en centímetros cúbicos? Nos va a salir en metros cúbicos, a menos que cambiemos esta densidad a centímetros cúbicos, ya nos dará la fórmula de centímetros cúbicos. Pero vamos a primero sacarlo en metros cúbicos y después pasarlo a centímetros cúbicos. Es fácil que sea más rápido, pero si podéis hacerlo de la otra forma, pues también sirve. También nos sirve. Mientras sean las mismas unidades, estaremos funcionando bien. Vale. Vamos a continuar. A ver, tendremos la densidad 7800, esto es la densidad, kilogramos arriba, metros cúbicos abajo. Ponemos la masa arriba, 1 kilogramo. Y abajo tendremos el volumen. Esa es nuestra incógnita, el volumen, porque no tiene un dato numérico asignado. La X está abajo, así que lo que vamos a hacer es pasarla arriba, para que pueda estar pues bien, como tiene que estar. Entonces multiplicamos volumen, o V o X, como queréis ponerlo. Kilogramos, metro cúbico. Y aquí al otro lado del igual tendremos pues lo que hemos dejado. ¿Vale? El volumen está abajo y dividiendo. Como lo hemos puesto en la parte de arriba de la fracción, que es el primer paso siempre. Tener la X, la incógnita, lo que no sabemos, lo que queremos averiguar, en la parte de arriba de la fracción. Siempre, siempre, siempre. Entonces cogemos esto que está abajo y dividiendo, y para pasarlo a la parte de arriba de la fracción lo que hacemos es que atraviese el igual. ¿Cómo atraviesa el igual? Pues si está abajo dividiendo, lo atravesará pasando al otro lado como arriba y multiplicando. Como ha pasado aquí. Volumen multiplica al número que teníamos en la izquierda del igual. Ha atravesado el igual y ha pasado arriba y multiplicando, haciendo lo contrario que tenía aquí. Entonces, el volumen está aquí arriba y ahora necesitamos poner los números todos juntos para que así nos dé un resultado numérico. Tenemos que aislar la incógnita, parte esencial en el álgebra. Así que ponemos volumen solo. ¿Y de qué estaba acompañado? ¿De qué número tenemos que librarnos? De este de aquí. Tenemos que pasarlo al otro lado del igual. ¿Y cómo lo pasamos? Pues si está arriba y multiplicando, va a pasar al otro lado, abajo y dividiendo. 7800. ¿Cuál es la inversa de 7800? Pues un número muy largo. 1,28205182 por 10 a la menos 4. Esto será en metros cúbicos. ¿Por qué nos da la masa en metros cúbicos? Porque la densidad... O sea, en metros cúbicos, perdonad. Esto tiene... Sí, en metros cúbicos. Estábamos hablando de volumen, sí. La densidad está en metros cúbicos. Por lo tanto, pues hemos multiplicado vamos a decir, el kilogramos arriba partido de 1, ¿vale? Y el 7800 kilogramos por metro cúbico. Entonces, esto sería kilogramos por metro cúbico arriba y kilogramos por 1 abajo. Entonces se nos quedaría kilogramos por metro cúbico, tachamos el kilogramos de arriba, tachamos el kilogramos de abajo y se nos quedaría metro cúbico arriba, como lo tenemos aquí. Metro cúbico partido de 1, si quisierais ponerlo así. Y con eso ya lo tenemos. Esto sería el volumen, que no nos lo están pidiendo en metros cúbicos, pero ya lo hemos calculado. Entonces, si lo queremos multiplicar y hacer que sea centímetros cúbicos, como nos está pidiendo el ejercicio, tendremos que hacer factores de conversión. ¿Y cómo hacemos eso? Pues como ya hemos hecho antes, ¿verdad? Cogemos simplemente el ejercicio y nos ponemos, ¿cómo sería la referencia? 1,282 por 10 a la menos 4. En este caso son metros cúbicos. Y lo queremos pasar a centímetros cúbicos. Pues entonces, 1,282 por 10 a la menos 4. Esto es otra forma de poner el número. No hace falta sí o sí ponerlo con 0,000012820 tal. Se puede poner así y no pasa nada. A veces es incluso más fácil calcularlo. O sea que no os preocupéis porque haya un 10 a la menos 4. Es notación científica y se puede hacer tranquilamente. Multiplicamos por... Esto eran metros cúbicos. Pues lo tenemos que multiplicar, metros cúbicos arriba, para que los metros cúbicos estén abajo. Pero tenemos que hacer una equivalencia para que esto sea igual y no nos inventemos un número nuevo. ¿Cómo hacemos la equivalencia? Pues ponemos el 1 en el más grande
y en el pequeño la equivalencia que sea. En este caso pondremos 10. ¿Cuántos pasos hay de centímetros a metros? Hay 2 pasos. Sabiendo que es cúbico, tendremos que ponerle un 3, es decir, 2 por 3, 6. Así que se nos queda como 1,2, 2 por 10 a la menos 4, el número que teníamos, tacha metros, se nos quedan centímetros por 10 a la 2 por 3, 6. Misma base, los exponentes se restan. 6 menos 4, 2. Se nos queda como 1,282 por 10 a la, en este caso, 2. Es decir, 128,2. Y esto se nos quedan las únicas unidades que tenemos sin tachar, los centímetros cúbicos. Y lo ponemos. Bien. Ahora si nos vamos al ejercicio, que es el anterior, el 13, podremos ver una tabla que nos permite practicar bastante. Es un ejercicio largo de hacer, pero que nos permite pues practicar esto que igual se nos atasca un poco más. Una vez más, tenemos que hacer lo mismo que ya estamos haciendo. Por ejemplo, con el... Es que aquí nos ponen... Sí, en negrita es efectivamente lo que nos falta. Vale, nos dan una serie de densidades. Y tenemos una tabla con huecos. Tenemos que averiguar pues, la masa, tenemos que averiguar la densidad en distintas unidades también. Hay unidades para gramos por centímetro cúbico y para kilogramos por metro cúbico, que es la unidad del sistema internacional. Por ejemplo, la primera nos dice que es agua. Y si es agua, pues tenemos que usar la densidad del agua, que es 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces nos dice agua. Estos son los datos que tenemos. El volumen, 50, está en centímetros cúbicos. La masa está en gramos, que lo tenemos que averiguar. ¿Vale? Es un dato que nos falta. La densidad, que está en gramos por centímetro cúbico, y la densidad según el sistema internacional, que será en kilogramos por metro cúbico. Aquí lo he puesto mal, esto es centímetros cúbicos. Entonces, con estos datos que nos dan aquí, densidad 1, es parte del ejercicio, nos lo dice el ejercicio. Y esta densidad tenemos que averiguarla. Ok, venga, vamos a probar a ver si se nos da bien. Tenemos un volumen, fórmula de la densidad. ¿Cómo es la fórmula de la densidad? Tenemos que densidad es igual a masa entre volumen. Tenemos un volumen, tenemos una densidad. ¿Está en las mismas unidades? Esto está en centímetros cúbicos. Vamos a pasarlo entonces... No, sí, centímetros cúbicos. Esto está bien. El paréntesis se confunde con la C. Ok, pues si están en las mismas unidades, gramos por centímetros cúbicos y centímetros cúbicos, podemos funcionar con esto. Podemos poner la densidad donde la densidad, sustituimos los valores, densidad donde la densidad, ponemos que la masa es incógnita, no lo sabemos, es nuestra X, y el volumen, que está en centímetros cúbicos, lo ponemos como 50. Bien, entonces, mismo procedimiento que hemos hecho, lo que pasa es que ahora no hace falta poner la X arriba. Ya está arriba, la tenemos aquí. Entonces nos ahorramos un paso. ¿Qué hacemos? El 50, para dejar la X sola, y que ya está arriba, pues no hace falta moverla. Para dejar la X sola solo tenemos que quitar este 50 de aquí. Entonces, está abajo está abajo dividiendo, lo contrario será pasa arriba multiplicando en el otro lado del igual. Antes estaba en la derecha, ahora está en la izquierda. Entonces, 1 por 50 será 50, porque 50 entre 50 es 1. Entonces, la masa. ¿En qué está medida la masa? Pues si os fijáis, la unidad de densidad que teníamos aquí estaba en gramos. ¿Vale? Como este 1 está en gramos, la masa que nos ha dado aquí también está en gramos. Ya he hecho la demostración antes. Se tachaban y se nos quedaba al final la unidad de masa. Entonces, son 50 gramos. Si miramos las soluciones, veremos que está correcto, que está bien. Luego, la densidad la vamos a pasar desde gramos por centímetro cúbico hasta kilogramos por metro cúbico. ¿Cómo hacemos eso? Pues fijaos, ponemos el gramos arriba y el centímetros cúbicos abajo. Y ahora multiplicamos para conseguir estas unidades que tenemos aquí. Venga, vamos por convenio con lo de arriba, con la masa. Siempre masa con masa en el mismo factor de conversión que sea solo para la masa. No mezcléis gramos con centímetros cúbicos, con litros o con cosas de estas en el mismo factor de conversión. Aquí al principio sí y en el resultado vale, porque son densidades. Pero cuando cambiamos la masa solo,
ponemos unidades de masa, porque un gramo no puede equivaler a litros, son cosas distintas. Una cosa mide masa y otra cosa mide volumen. No podemos cambiar de masa a volumen, no se puede, ¿vale? A menos que tengamos una densidad y estemos haciendo la fórmula esta de aquí, ¿vale? Y en cuyo caso no es cambiar del todo, es ver la relación y ya está. Entonces pondremos los gramos abajo para poder tacharlo con los gramos arriba, y arriba ponemos la unidad a la cual queremos cambiarla, a kilos. ¿Cuál es más grande? Los kilos. ¿Cuál es la equivalencia con gramos? 10 a la 3, es decir, 1000. No sé si se ve bien el 10 a la 3, pero ahí está. Entonces, seguimos multiplicando. Los centímetros están abajo. Para que se tachen tendrán que estar arriba. Cuidado con esto, que es fácil que os confundáis. Y además queremos cambiar, para que no sean centímetros, para pasarlo a metros cúbicos, pues a metros cúbicos, ¿no? Los metros es lo que se va a crear al final, por lo tanto tiene que estar abajo, que es donde siempre están las unidades de volumen, en la parte de abajo de la fracción. Por lo tanto aquí está bien, en la parte de abajo de la fracción. Bueno, vemos que los centímetros son los pequeños y los metros son los grandes. Le ponemos un 1 al metros. ¿Cuántos pasos hay de centímetros a metros? Pues hay 2 pasos. Se pone el 2 ahí. Y aquí al lado se pone el 3, porque son cúbicos, son de volumen. Entonces 2 por 3 será 6. Tendremos entonces un 1 arriba, un 10 a la 3 abajo y un 10 a la 6 arriba. Por lo tanto, misma base, los exponentes se restan. 6 menos 3, se nos queda un 3 positivo. 6 menos 3 es 3. Se nos queda un 3 positivo arriba. O un 6 negativo, o un 3 negativo que diga abajo. Podríamos ponerlo 1 entre 10 a la menos 3 y nos saldría también bien. Porque dividirlo entre un 0, es como multiplicarlo por 10 o 1000 en este caso. Por lo tanto, 1 por 10 a la 3 será lo mismo que 1000. Y podemos poner aquí 1000 o 10 a la 3, nos da igual. En cuyo caso hemos visto que hemos tachado gramos, se nos quedan kilos, hemos visto que se nos tachan centímetros cúbicos, se nos queda metros. Las unidades efectivamente son kilogramos metro cúbico, que es lo que nos pedía el ejercicio, ponerle 1000. Bien, esto es un ejemplo, no voy a hacer todos, simplemente es para que veáis. La siguiente nos pide que veamos de qué se trata. Tenemos aquí, no sabemos de qué material se trata, tenemos varias densidades en el ejercicio, veremos cuál se corresponde. Y todas las densidades del ejercicio, por cierto, están en gramos por centímetro cúbico. Si nos fijamos, aquí es volumen, aquí es masa, aquí es densidad, gramos por centímetro cúbico, y aquí es densidad en kilogramos metro cúbico. Densidad, gramos, centímetro cúbico. Bien, entonces en mercurio tenemos 13. Bien, si nos fijamos entre todas las posibles sustancias que hay en las densidades, vemos plomo, mercurio, mármol, tenemos alcohol y tenemos agua. El mármol y el plomo están ya puestas, entonces podría ser alcohol o podría ser mercurio. Si nos fijamos aquí en la densidad nos pone 13,6 y si lo miramos, pues efectivamente el que coincide es el mercurio. Por lo tanto, una cosa menos, ¿no? Simplemente esto coincide con uno de los datos que nos da el ejercicio, pues lo ponemos. Entonces tenemos una densidad, tenemos esto que está en gramos. Si esto está en gramos centímetros cúbicos, pues podemos calcular, por ejemplo, el volumen. Una vez más, densidad es igual a la masa entre el volumen. Entonces cogemos el dato de densidad y lo ponemos en la D, 13,6. Cogemos el dato de la masa y lo ponemos en la masa, en la parte de arriba. Gramos, centímetro cúbico. Y en la parte de arriba ponemos gramos. Y aquí abajo se nos quedará el volumen, que es nuestra incógnita. Una vez más tenemos que despejar la X. Cogemos 13,6 y lo multiplicamos por volumen, que está abajo dividiendo. La primera faena que tenemos que hacer aquí, el primer paso será poner la X en la parte de arriba. Y esta X, como está abajo, pues la tenemos que pasar al otro lado al igual para que sí o sí esté arriba. Lo contrario de abajo y de dividir será arriba y multiplicar. 2.700 gramos. Esto estará en gramos por centímetro cúbico. Entonces, a lo siguiente es dejar la X sola. ¿Cómo dejamos la X sola? Quitándole el número. ¿Cómo le quitamos el número? Atravesar igual.
siempre va a ser atraviesar igual. Entonces, si está arriba multiplicando, pasará abajo y dividiendo. 13,6 gramos centímetro cúbico, gramos partido de 1, se acabará multiplicando gramos por centímetro cúbico, arriba, y en la parte de abajo de la fracción tendremos gramos por 1. Por lo tanto, gramos arriba, gramos abajo se tacha y se nos quedan los centímetros cúbicos arriba. Por lo tanto, esto que dividamos aquí estará medido en centímetros cúbicos, que es efectivamente como se está midiendo el volumen en esto de aquí. Y si lo multiplicamos, o sea, si dividimos esto con esto, veremos que efectivamente el mercurio tiene un volumen de 200, al menos según nos dice el solucionario. 200, tacha, tacha, centímetros cúbicos. Vamos a calcularlo, a ver si es verdad que nos da como en el solucionario. 2700 partido de 13,6. Bueno, nos da 198,5, pero sí, 200. Podemos poner 200, no pasa nada. Y esto será nuestro volumen. Lo ponemos 200 o 198,5, 29, es igual, centímetros cúbicos. Y ahora vamos a calcular la densidad en kilogramos por metros cúbicos. Podríamos hacer el mismo factor de conversión de aquí, pero bueno. Lo mismo es gramos, bueno no, en este caso es 13,6 gramos centímetro cúbico. Multiplicamos, primero quitamos los gramos, sabemos cómo se hace, arriba, abajo, kilogramos, 1, 10 a la 3, centímetros cúbicos, y aquí abajo ponemos metros cúbicos. Decíamos que 10 a la 2 son 2 pasos, a la 3, en total 10 a la 6, 1. Entonces, dividimos 10 a la 6 entre 10 a la 3, misma base, exponentes se restan, 6 menos 3, 3 arriba. 13,6 por 10 a la 3, en este caso, centímetros se tacha con centímetros, gramos se tacha con gramos, gramos partido, kilogramos que diga, partido de metro cúbico. 13, bueno, podemos ponerlo así, en formato 1000, ¿no? 13,6 pues sería 13.600, ¿no? El del orden de 1000 lo pondríamos como 13.600 kilogramos por metro cúbico. El resto de ejercicios, que están ahí como mármol, plomo y alcohol, tiene poca diferencia con esta. Una vez entendemos cómo va lo de densidad, metro, o sea, masa entre volumen, y cómo hacer el álgebra básico en función de si está arriba, si está abajo y tal. Si la incógnita es la densidad, ¿qué vamos a hacer? Pues dividimos masa entre volumen y ya está. Ni siquiera hay que hacer pasos, se hace la división y ya está. Ni siquiera hay que hacer álgebra. Se hace lo que pone, masa entre volumen y ya está. Que seguramente sea algún ejercicio. En el mármol en concreto tenemos eso y en el plomo pues igual, ¿vale? Tener en cuenta que por saber que es mármol el ejercicio nos dice el dato de su densidad, por lo tanto pues no hay que calcularlo, lo tienes ya en el ejercicio. Y el plomo lo mismo, te da al saber que es plomo pues le pones el dato del plomo, te lo dice el propio ejercicio y ya está, y con eso pues ya tienes todos los datos, porque si no tendrías solo la masa y con solo la masa no puedes, necesitas tener al menos 2 de los 3 datos que hay en esta fórmula, densidad, masa y volumen. Solo con eso ya tenemos planteado el ejercicio. No sé si habrá alguno más que os cueste, pero hemos hecho aquí lo que más problemático intuyo que puede ser. Hemos repasado factores de conversión con densidad, hemos visto el álgebra básico que hay en la fórmula de la densidad, que veremos con más fórmulas seguro, por ejemplo las leyes de los gases, que son el siguiente tema. Hemos visto algo de notación científica al expresar algunos resultados con potencias de 10 a la, que también nos entra en notación científica, es parte importante del tema. Y el concepto de densidad, pues ya el resto ya es teoría. En los ejercicios lo complicado es esto de aquí. Y si habéis practicado con la ficha que os di, pues os debería salir enseguida, ¿vale? Pues practicad y echarle ganas, que hay ejercicios varios para hacer y varios con soluciones.